Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a finalizar con el contenido referente a los conceptos fundamentales sobre la filosofía de la experimentación y el método científico. Con el compañero licenciado Wilmar Morales les damos la bienvenida. Anteriormente veíamos ¿qué hacer para tener una vida de bendición y con abundantes años en la tierra? Y la respuesta está en la Biblia, en Efesios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como propósito buscamos, al finalizar este contenido, ustedes estén en la capacidad de aplicar estos conceptos básicos en su proyecto de investigación. Y en la realidad, cuando se estén desempeñando laboralmente. Algunos conceptos importantes, básicos, en los diseños experimentales. Primero, ¿qué es un experimento? ¿De acuerdo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es un experimento? ¿O ha escuchado a sus amistades o a alguien de su familia decir, tenés que experimentar? Entonces, un experimento, en términos estadísticos, es un proceso que permite comprobar, vean, importante, comprobar o denegar, mediante la práctica, algún hecho. Este hecho hace referencia a algún fenómeno, a algún problema. Este hecho constituye la hipótesis que el experimentador desea probar. ¿De acuerdo? Eso es un experimento, es un proceso. Y ese proceso permite comprobar o denegar mediante la práctica algún hecho, es decir, alguna hipótesis. Por ejemplo, si evaluamos 4 variedades, vean como en esta imagen, 4 variedades, el efecto de 4 variedades de frijol, ¿de acuerdo? Y como investigador se plantea de que al menos una de las variedades de frijol en estudio presentará mejor rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces usted va y monta el experimento y va a verificar eso. O en el sector pecuario, si evaluamos el efecto de algunos pastos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el efecto de 3 pastos en la ganancia de peso de vacas raza Holstein. Usted, como investigador, se va a plantear la siguiente hipótesis, que al menos uno de los pastos en estudio presentará los mejores efectos en la ganancia de peso en los animales. ¿De acuerdo? Siguiente, factor. ¿Qué es un factor? Vean que factor es algo amplio, es algo general. Es todo aquello que introduce variación en la respuesta de las unidades experimentales. Se puede hablar de dos tipos de factores. Existen factores en experimentación, existen factores controlables y existen factores no controlables. Los factores controlables son aquellos que el investigador puede controlar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se quiere evaluar 4 insecticidas en el control de un insecto, el experimentador, el investigador, él determina en qué dosis va a aplicar esos insecticidas, es decir, los tratamientos. Estamos ante un factor fijo, pero es un factor fijo controlado, manipulado. Como les mencionaba anteriormente, si evaluamos el efecto de variedades, 5 variedades de frijol, esos son los factores controlados. ¿De acuerdo? Son manipulados. El investigador propone cómo evaluarlos. ¿Qué variedades evaluar? Si evaluamos raciones alimenticias, si evaluamos las propiedades organolépticas de algún producto, ¿de acuerdo? Si evaluamos diferentes concentraciones para elaborar un producto y el efecto en las propiedades organolépticas. Usted como investigador determina
prácticamente cómo va a aplicar esos estímulos. Ese es un factor controlable. Pero en experimentación existen también factores no controlables. En campo, en el laboratorio, en la planta de procesamiento. Y esos factores son principalmente las condiciones ambientales. Usted en campo no puede controlar la precipitación. Por ejemplo, usted no puede argumentar con certeza el 13 de agosto a las 8 de la mañana se va a experimentar lluvia. Usted no lo puede controlar, ¿de acuerdo? Son factores que no puede controlar. No puede controlar la lluvia o la precipitación, no puede controlar la temperatura, la humedad relativa en campo. De igual manera, en la planta de procesamiento, ¿de acuerdo? Entonces estamos ante factores no controlados, principalmente las condiciones ambientales. Pero podría ser también que usted no controla el personal, ¿de acuerdo? El personal, si el personal está capacitado o no está capacitado. Se pueden introducir errores producto de la falta de capacitación de los técnicos. Pero aparentemente eso usted lo tiene que controlar. Por lo tanto, los principales factores no controlables son las condiciones medioambientales. Veamos, para finalizar con este concepto, factor. Importante, existen factores fijos, pero los factores fijos se dividen en factores fijos manipulados. Vean, manipulado es el estímulo, es la tecnología que usted como investigador propone, son esos tratamientos que usted propone, esas variedades, esas raciones alimenticias, esas concentraciones para producir una sopa, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ante un factor fijo, pero es manipulado, y son los tratamientos. Por lo tanto, cuando hablamos de tratamientos, estamos ante factores fijos manipulados. Usted decide como investigador en qué dosis, en qué cantidades evaluar. Pero también existen factores fijos que son controlados. ¿De acuerdo? Simplemente factores controlados. En campo, por ejemplo, la pendiente del terreno. ¿De acuerdo? Usted establece, ok, vamos a establecer el cultivo en las pendientes del 10 y del 15%, o del 5, 10 y 15%, ¿de acuerdo? Respetando la pendiente. Entonces, es un factor fijo, no lo manipula usted, pero sí lo controla. Eso es importante entenderlo. Otro ejemplo de factor fijo controlado en campo, que usted lo puede controlar. Por ejemplo, la fertilidad del suelo, hacer el establecimiento de los cultivos, pero según la fertilidad del suelo o según el tipo de suelo, la profundidad efectiva, entre otros. Esos son factores fijos controlados. De igual manera, existen factores, pero factores aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, factores fijos, es decir, existen factores fijos manipulados y factores fijos controlados. ¿Okay? Otro tipo de factores son factores aleatorios. Estos son factores no controlados, como veíamos, por ejemplo, las condiciones ambientales. A estos factores no controlados se les conoce como factor aleatorio o covariables. Todos estos factores son importantes porque ellos determinan ese comportamiento de la variable respuesta que usted está evaluando. Ese comportamiento en el rendimiento del cultivo, en la ganancia de peso de ese animal, ¿de acuerdo? En la condición corporal de ese animal, en las propiedades organolépticas del producto final, en la vida del producto en anaquel, entre otros. Otro concepto importante, tratamiento. Veíamos anteriormente que el tratamiento es un factor fijo, pero es un factor fijo manipulado. Ok, el tratamiento es un conjunto de condiciones
pero estas condiciones son controladas por el investigador. Y el comportamiento de los tratamientos, ¿usted dónde lo va a observar? En las unidades experimentales. ¿De acuerdo? Y la unidad experimental es aquella en la cual usted aplica los tratamientos, aplica los estímulos. Ahí pueden observar algún ejemplo general de tratamiento. Pero ya veíamos anteriormente algunos ejemplos. Las variedades, esas dosis de fertilizantes, densidades de siembra, tipos de injerto, raciones alimenticias, diferentes concentraciones de un producto, entre otros. Son ejemplos de tratamientos comunes en el sector agropecuario y agroindustria. Ok, veamos algunos sinónimos de tratamiento. Hablar de tratamiento es hablar de estímulos. Hablar de tratamientos es hablar de los niveles o modalidades de un factor. Ese es el tratamiento. Por ejemplo, 5 variedades de sorgo. Esa variedad 1, variedad 2, variedad 3, variedad 4 y variedad 5 son esos niveles y son los tratamientos. También otro sinónimo de tratamiento es la variable independiente, X. ¿De acuerdo? La variable X. Son sinónimos de tratamiento. Si usted habla de variable independiente en diseños experimentales, usted hace referencia a los tratamientos. Pero ¿cuál es la importancia de los tratamientos? Vean que usted no va a proponer esas tecnologías solo por que usted las quiere evaluar, no. La importancia es que los tratamientos tienen que ser alternativas de solución a un problema. De acuerdo, los productores de tomate están obteniendo problemas con plagas y enfermedades. Hay que ver si se logran generar variedades resistentes, de acuerdo, a las plagas, a las enfermedades. Los productores de café, materiales resistentes a la roya, de acuerdo. Eso es lo que uno evalúa y esos son los tratamientos. Existen dentro de los tratamientos, está el tratamiento testigo, control o de comparación. Es el mismo, ¿de acuerdo? Ese tratamiento testigo o tratamiento control o de comparación sirve para comparar las tecnologías que usted está proponiendo, los tratamientos que usted está proponiendo. ¿Qué significa? Que siempre tiene que existir un tratamiento testigo, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos tipos de tratamientos testigos? Vean, en diseños experimentales se puede trabajar con un tratamiento testigo absoluto. ¿Cuándo estamos ante un tratamiento testigo absoluto? Cuando no se aplica estímulo. Usted argumenta, por ejemplo, que va a evaluar el efecto de 5 abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de frijol. ¿De acuerdo? Entonces, de esos 5 que usted va a evaluar, tiene que involucrar el tratamiento testigo. En este ejemplo, el tratamiento testigo sería sin abono orgánico. ¿De acuerdo? Sin abono. Y lo va a comparar contra los abonos que usted está proponiendo. O también el testigo puede ser triple 15. El testigo, y lo va a contrastar contra los abonos orgánicos. ¿De acuerdo? Pero en este caso que estamos hablando de tratamiento testigo absoluto, es la ausencia del estímulo. Significa que usted no va a aplicar estímulo. El ejemplo que les planteaba al inicio sobre los abonos orgánicos, el tratamiento testigo absoluto sería sin abono orgánico. ¿De acuerdo? Para no confundir los términos. El tratamiento, pero usted en diseños experimentales puede trabajar también con tratamiento testigo relativo. ¿Y cuándo estamos trabajando con tratamientos testigo relativo? El tratamiento testigo relativo es esa tecnología que el productor utiliza tradicionalmente en el campo. Es el material que el productor maneja en la zona. En un momento fue testigo control. ¿De acuerdo? En un momento fue testigo control.
Por lo tanto, es ese material que el productor utiliza, esa tecnología que él utiliza. Cuando les planteaba el otro caso de contrastar los abonos orgánicos con un abono químico. Entonces, el abono químico es la tecnología que utiliza el productor. Entonces, ante ese caso estamos con un tratamiento testigo relativo. ¿De acuerdo? Usted compara sus tecnologías, los estímulos que usted está proponiendo contra lo que realiza el productor, lo que el productor aplica en campo. Ahí estamos ante tratamiento testigo relativo. Otro concepto importante, unidad experimental. La unidad experimental se refiere a ese individuo, el lugar o la parcela a la cual se le aplican los tratamientos. Ejemplos de unidades experimentales: una planta, un conjunto de plantas, un animal, un conjunto de animales, la parcela, varias parcelas en zonas diferentes. ¿De acuerdo? Son ejemplos de unidades experimentales. La unidad experimental es aquella donde usted aplica los estímulos, los tratamientos. Importante. En la unidad experimental es importante descartar las áreas de borde. Usted como investigador va a hacer los registros, la toma de datos en el área útil. Por ejemplo, utilizando el siguiente esquema, el área de borde nos referimos a los extremos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, existen los bordes de cabecera, que son aquellos bordes entre parcela y parcela, ¿de acuerdo? Entre parcela y parcela. Parcela 1, parcela 2, entre parcela y parcela. Y existen los bordes laterales, que hacen referencia a la longitud de la parcela. Cuando usted descarta las áreas de borde de cabecera y bordes laterales, usted obtiene el área útil. Como criterio técnico, ¿cuánto descartamos de áreas de borde? 1 metro de longitud usted puede considerar para descartar como área de borde. 1 o 2 metros máximo, ¿de acuerdo? 1 o 2 metros máximo como criterio para descartar el área de borde y poder obtener el área útil, que es el área de la cual se obtienen los datos, se hacen los registros. Veamos unos ejemplos. En ganado, la unidad experimental es el animal, ¿de acuerdo? Porque es donde usted aplica el tratamiento, el estímulo. Si usted evalúa el efecto de 4 tipos de vacunas en vacas lecheras, el área útil en este caso sería esa área donde usted hace la aplicación de la vacuna. ¿De acuerdo? A nivel de ANCA, y existen otras zonas técnicamente para poder hacer la aplicación de las vacunas. Sería su área útil. El resto sería borde. Si usted evalúa el efecto de 4 raciones alimenticias en la producción láctea, el área útil sería las ubres, ¿de acuerdo? Y todo el resto sería el área de borde. Pero su unidad experimental es el animal, porque es al cual usted le aplica el estímulo, el tratamiento, las vacunas, las raciones alimenticias. Otros ejemplos de unidades experimentales a nivel de laboratorio, los tubos de ensayo, ¿de acuerdo? Cuando se aplica la técnica también de cultivo in vitro, la planta como tal a nivel de campo, en cultivo de frijol o en soya, el animal, los conejos, el ganado, los cerdos, el ave, ¿de acuerdo? Es donde usted aplica el estímulo o los tratamientos. Importante, todo experimento está conformado por 3 componentes: tratamientos, unidades experimentales y variables, ¿de acuerdo? Variable dependiente, que es la variable que a usted le interesa evaluar, ese efecto, ¿de acuerdo? El rendimiento, la producción, la ganancia de peso. Tratamientos, aquí están ejemplos: razas, pueden ser razas, evaluar 3 tipos de razas, por ejemplo, lecheras o cárnicas.
dietas alimenticias o raciones alimenticias, adición de hormonas o vitaminas, variedades en cultivo, dosis de fertilizantes, diferentes láminas de riego, son ejemplos comunes en el sector agropecuario de tratamientos o estímulos. Unidades experimentales, por ejemplo, el animal o grupo de animales, el grupo de pollos, grupo de conejos, la parcela, grupo de plantas, las macetas, cajas Petri, tubos de ensayo, entre otros. Y las variables, principales variables que evaluamos, ganancia de peso, producción láctea, el estado sanitario, rendimiento en canal, peso al destete, producción por parcela, rendimiento, altura de la planta, diámetro de tallo, producción de biomasa, entre otros. Importante para que usted determine el método experimental a utilizar, que usted tenga claro el concepto de variable y los tipos de variables. Variable es esa característica observable y medible. Importante esos dos criterios. Característica observable y medible de la unidad experimental. Eso es una variable. ¿De acuerdo? Ejemplo en una planta. Ejemplo de una variable, los días a emergencia, el diámetro de tallo, altura de la planta, número de hojas, forma de la hoja, número de flores, número de frutos, forma del fruto, rendimiento. ¿De acuerdo? Son todas esas características que usted observa y son medibles. Clasificación de las variables. Existen variables categóricas que se refieren a las variables cualitativas. Y dentro de las variables cualitativas participan la variable nominal y la variable ordinal. La variable nominal, ¿de acuerdo? Cuando estamos ante variables cualitativas, ¿de acuerdo? Aquellas que su base son atributos. El color, el olor, la forma, ¿de acuerdo? Son cualitativas las propiedades organolécticas. Y dentro de estas variables está la nominal. La variable nominal es aquella en la que no participa el atributo orden. No interesa el orden, ¿de acuerdo? La forma del fruto, ¿sí? La forma del fruto no hay un orden. Usted va haciendo el registro según la forma. Veámoslo en la parte social. Por ejemplo, el género masculino o femenino. Usted al administrar el instrumento le responden masculino o le responden femenino y no lleva un orden. El estado civil, soltero, casado, conviviente, ¿de acuerdo? Una persona puede estar soltera, luego casada, luego se puede divorciar, ¿ok? O puede ser conviviente y no existe ese atributo orden, según la variable. Ok, la variable ordinal es aquella variable cualitativa en la que participa el atributo orden. Por ejemplo, en el caso de ustedes, su nivel de instrucción académica. Usted cursó primaria, luego secundaria y ahorita está cursando el nivel superior. Pero usted no podía iniciar con el nivel superior. Tuvo que cumplir con una jerarquía. ¿De acuerdo? Un nivel es superior al otro nivel. Existe ese atributo orden. No se los puede saltar. Esa es la principal característica de la variable cualitativa ordinal. La intensidad de una enfermedad, por ejemplo, leve, moderado o severo. ¿De acuerdo? En el sector agrícola, alguna enfermedad, entonces leve, moderado y severo. El nivel severo es superior a los dos anteriores. Ok, importante que dentro de las variables cualitativas existen variables dicotómicas. Son aquellas que solo tienen dos categorías. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el género masculino o femenino, dos categorías. Pero también existen variables cualitativas politómicas. Son aquellas que tienen más de dos categorías. Como por ejemplo, el nivel de instrucción académica o el estado civil tienen más de dos categorías. Ok,
el siguiente grupo de variables, las variables numéricas. Dentro de las variables numéricas existen variables continuas y variables discretas. Variables continuas y variables discretas. Las variables continuas son aquellas que provienen de la acción medir. Medir, usted mide la altura de la planta, usted utiliza un instrumento para medirlo. ¿De acuerdo? Una regla o cinta métrica. El diámetro de tallo, utiliza el pie de rey. ¿De acuerdo? Entonces, esas variables que provienen de la acción medir y que se obtienen en decimales son variables continuas. Luego está el otro grupo, el otro tipo de variables cuantitativas o numéricas que son las discretas. Y esas variables provienen de conteos. Conteos. Se obtienen valores enteros. El número de miembros de su grupo familiar. ¿De acuerdo? El número de árboles por parcela, el número de plantas por parcela, el número de frutos por planta, entre otras. Provienen de contar, conteos. Ahora, en cuanto a las escalas de medición, cuando hablamos de las variables cualitativas, se mantiene según el tipo de variable, escala nominal y escala ordinal. Pero en el caso de las variables cuantitativas, las escalas son de intervalo y de razón. ¿De acuerdo? Las escalas son de intervalo y de razón para las variables numéricas o cuantitativas. Cuando estamos ante una variable de intervalo, por ejemplo, vea la temperatura. Cuando a usted le dicen la temperatura en tal zona está a 0 grados centígrados. Si usted estuviera ahí, ¿cómo sintiera su cuerpo esa temperatura? ¿De acuerdo? Existe la temperatura a 0 grados centígrados. Quiere decir que el 0 existe, se siente, está presente. Caso contrario, en las escalas de razón. En las escalas de razón, el 0 significa ausencia de esa variable. Por ejemplo, el peso. 0 kilogramos, no existe el peso. ¿De acuerdo? Y esa es la principal diferencia entre las escalas de intervalo y de razón. Otro concepto importante, error experimental. El error experimental es la medida de variación que existe entre las observaciones de las unidades experimentales a las cuales se les aplicó un mismo tratamiento. ¿De acuerdo? Esa variación que existe en el rendimiento de las variedades evaluadas, de las razas evaluadas, eso es el error experimental. Por lo tanto, no confundir el error experimental como, por ejemplo, al hablar de un error como sinónimo de equivocarnos. El error experimental es esa variación que existe entre las unidades experimentales a las que usted les ha aplicado los tratamientos. Esa variación debida a las unidades experimentales puede ser una razón de error experimental, que las unidades experimentales, esos cerdos, esos conejos no son homogéneos. Y también variaciones por falta de uniformidad. Esto se refiere a las condiciones ambientales. Principalmente el error experimental se relaciona a los factores ambientales. Principios básicos del diseño experimental. Existen 3 principios básicos que usted los tiene que mencionar en su metodología. El control local. El control local significa que usted como técnico tiene que garantizar ese manejo que le exige el cultivo, ese manejo que le exige ese animal, ¿de acuerdo? Ese procesamiento que le va a realizar a un determinado producto. Usted tiene que estar capacitado. A eso se refiere el control local. La replicación, que son las veces que usted va a repetir el tratamiento. Vean que a través de la replicación lo que buscamos es que ese error disminuirlo, ¿de acuerdo? A su mínima, llevar ese error a su mínima expresión. Y las repeticiones consisten en eso, en el número de veces que usted va a repetir el tratamiento.
Comúnmente se recomienda como mínimo 5 repeticiones por tratamiento. Finalmente, el principio de la aleatorización. Usted tiene que asignar los tratamientos a evaluar en forma aleatoria. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la importancia de cumplir con estos 3 principios básicos del diseño experimental? Generar estimadores insesgados, es decir, libres de error. Que las pruebas de hipótesis sean válidas, que tengan validez. Y evitar también sobreestimación del error experimental. No se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a descubrirlo en su interior. Galileo Galilei. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones a todos.